Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal Fran Basic, Informática Básica para todos y para todas. Bien, vamos a seguir con el curso de HTML y CSS y hoy vamos a investigar un poco lo que sería los position o en español posición. Vamos a verlo para que veáis la diferencia que hay. Tenemos posiciones o position fijo, relative y absolute, para que veáis cómo es la elevación esa de cómo movemos cada caja. Lo vamos a ver a través de un poco del manual de W3 School, que ya os enseñaré más a fondo en un video tutorial, pero para que veáis que es una herramienta buena, W3 School, y vamos a utilizarla. Así que quedarse hasta el final del vídeo y vamos a verlo. Bien, nos vamos a ir a nuestra carpeta de trabajo que creamos en cursos anteriores de curso web y vamos a abrir aquí otra carpeta. Yo le voy a poner con el nombre de Position. Bien, le vamos a llamar Position. Perfecto, y ya la tenemos creada la carpeta. Y dentro de la carpeta, si queréis desde aquí, podemos crear las demás carpetas. Si no la queréis crear las carpetas desde el Visual Studio Code, podemos crear aquí nuestras propias carpetas, que siempre vamos a tener siempre algún archivo metido. Vamos a dejar de CSS y vamos a crear otra carpeta, bien, que le vamos a poner IMG de imágenes, y vamos a dejar de momento estas dos carpetas en lo que es la raíz del sitio. Siempre acordarse que esta es nuestra raíz del sitio. Y aquí donde irá nuestro index y nuestro demás size. Size dimos que era o página, y también rectificar size son sitio, página o sitio, pero bueno, un site es un sitio o una página, se puede llamar de las dos formas. Bien, vamos a lo que es, vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, y esta parte, como ya la conocemos un poco, la vamos a adelantar. Vamos a abrir nuestro Visual. Vamos a poner aquí Position. Cambiamos el lenguaje. Esto lo vamos a cerrar. Perfecto. Y ahora vamos a crear aquí un H1. Como todos sabemos ya hace, vamos a poner un hello y vamos a poner nuestro live server para que vaya a tiempo real. Ya tenemos aquí, adaptamos. Perfecto. Y vamos a escribir otra cosita. Me va a tiempo. Perfecto. Muy bien. Bien, pues ya tenemos nuestra estructura creada y vamos a ver lo que son los sitios. Vamos a mirar aquí en internet. Vamos a ampliar esto un poco y nos vamos a ir a la siguiente página. Nos vamos a ir a W3 School, digamos que la Biblia de los diseñadores web. En capítulos anteriores vimos los manuales de HTML, pero esto también tiene una extensa variedad de programación, viene de todo. Bien, le cambiamos lo que sería el idioma, nos vamos aquí a esta bolita del mundo, le damos y seleccionaríamos nuestro idioma para poder entenderlo. Aquí, español, perfecto, ya tendríamos el idioma cambiado. Y nos iríamos a tutoriales y pues iríamos CSS. Hemos dicho que buscaríamos el position. A ver, se nos cambia ahí a español, ya lo tenemos en español. Y position sería en inglés, pero lo buscamos en español, que es posición. Aquí os viene todo. Vamos a buscarlo. Bueno, en inglés se maneja bien también porque no viene muy difícil, pero si lo buscamos en español para que lo podáis entender.
dejarlo. Bien, aquí lo tenemos, posición de CSS. Ahora lo podéis dejar también en inglés, que es muy intuitivo, no tiene mucha... Entonces tenéis que cambiarle cada 2×3 el idioma, porque si no, es la propiedad de posición. Aquí os aparece un poco para qué sirve. Ya esto, la documentación se la podéis leer, pero yo me guío más por la práctica que por la teoría. Y hemos dicho que tiene relative, fija, absoluto, también tiene stick y static, tiene 5. Pero vamos, ya que os aparece un poquito posición estática, y aquí tenéis los ejemplos para verlo. Le dais aquí y se va a abrir otra ventana con los ejemplos. Aquí tendréis el código HTML, y aquí en estilo dentro del GEA, como ya vimos en un vídeo, cómo insertar código CSS que se puede hacer dentro del GEA, y aquí tienes el código. O si queréis ver lo que sería la posición relativa, ¿no? Aquí lo leéis un poquito, y además viene los ejemplos muy bien detallados. Pero vamos, yo me voy a guiar por lo que sería mejor la práctica, para que lo podáis ver. Bien, vamos a abrir lo siguiente. Vamos a abrir un contenedor o un div. Vamos a abrir un div y le vamos a poner lo siguiente. Le vamos a poner ahora también una clase. ¿Ven? Vamos a poner lo siguiente: división class, el atributo class, y le vamos a poner, por ejemplo, relative no le vamos a poner, porque le vamos a poner relativo. No puede ir el nombre de la propiedad en inglés. ¿Bien? Le vamos a poner relativo, y le vamos a poner a este div, por ejemplo, vamos a poner un h1 con un hola mundo, y le vamos a poner también, por ejemplo, p por 20 lore, por ejemplo. Vamos a poner un poco bien, que tenga bastante relleno. Y vamos a ponerle el código, vamos a ponerle el código CSS dentro del GEA, para no tener que abrir una página aparte. Le vamos a poner aquí un style. Bien, y dentro de este style le vamos a poner, como hemos dicho que el atributo class, hemos dicho que es relativo, le ponemos al punto por delante, relativo. Bien, abrimos nuestra llave, le vamos a decir que tenga la propiedad border con 2px, o sea, lo que es el sólido, 2px solid. Le vamos a poner que sea de color rojo, ¿vale? Bien, ya tendríamos aquí nuestro red. Bien, tenemos aquí nuestra posición, ya está marcada, la tenemos en rojo. Perfecto. Bien. Por naturaleza el body ya tiene por defecto, una posición relativa. Os lo explico. Vamos a poner aquí lo siguiente: vamos a ponerle aquí el body. Hemos dicho que el body es el cuerpo donde va todo nuestro código. Bien, y le vamos a decir que tenga un borde de 2px solid, que sea negro, ¿no? El borde black, para que lo entendáis. ¿Ven? Borde negro. Perfecto. Y le vamos a dar a nuestro, esto para verlo un poco mejor, lo
lo siguiente. Esto relativo a la clase relativa le vamos a decir que tenga un width, un ancho de 900 píxeles, por ejemplo, ¿vale? Y va a tener un margin de 100 px y auto para que se vaya al centro, para que esto quede un poquito así, ¿veis? Y lo entendáis. Este sería nuestro div relativo con nuestro título, nuestro H1 y nuestro párrafo, y el body sería todo esto, todo lo que es de negro, todo esto es el body, y el body por defecto tiene lo que sería la posición, el position relativo, que os voy a indicar lo que sería. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A los párrafos le vamos a dar, por ejemplo, a este párrafo, al primer párrafo este le vamos a dar una clase, class, y le vamos a poner absoluto. Absoluto, para que veáis lo que es. Y le vamos a también a poner el punto absoluto con sus llaves. Siempre hemos dicho que los atributos, el de id lleva lo que es la almohadilla y el atributo class lleva el punto. Este le vamos a decir que tenga un width de 300 px y que tenga un borde de 2 px, sea sólido y que sea, por ejemplo, de color verde, green, verde. ¿Ves? Ya tenemos este párrafo. Lo que hemos hecho es que le hemos dado un width de 300 px, los demás tienen otro width del 100% ocupando el ancho del div padre, que es el relativo, que hemos puesto relativo. Pero lo que queréis que os centréis en lo que son lo que es el position. El position absolute, por ejemplo, lo que nos va a hacer que como el body tiene posición relative, este posición absoluto se nos va a salir con los grados que le demos de movilidad, de tanto de arriba como de izquierda, se van a ir para su padre, digamos, para el body. Y anotándole aquí el código de la posición relative, al div relativo, este div, digamos, padre, cuando le demos el absoluto se va a venir aquí arriba. Para que lo veáis mejor, vamos a hacer lo siguiente. Bien, posición absoluta, si le decimos, por ejemplo, posición, y le decimos que tenga una posición absoluta, ¿ves? Absolute, con un top, que todos hemos dicho que es la propiedad top, es arriba, con un top 0, y la propiedad left, que es izquierda, le decimos que tenga un 0, lo que se nos va a ir, lo que acabo de decir, se nos va a ir hacia arriba del body. Se nos ha salido de su div padre, se nos ha salido. Por eso os digo que por defecto lo que es el body, el cuerpo del documento, ya trae por defecto la posición relativa. ¿Ves? En el caso que no queramos que ocurra esto, porque nosotros queremos manejar este div absoluto, lo queremos manejar en cualquier parte del documento, pues tendremos que hacer lo siguiente. Al div este que le hemos dado relativo, que sería todo este div rojo, tendríamos que decirle lo siguiente, especificarlo. Tendremos que ponerle a este div una posición, relative, para que al ponerlo relative, mira lo que ha ocurrido, que se nos ha puesto aquí en un top 0, en un left 0, para que comprendáis cómo es
como sería lo que es el position. Lo que ocurre es que esto actúa como los float. El float, que cuando le hemos dicho a esto, al tener esto en posición absoluta, los demás párrafos lo que hace es que se elevan, y digamos que como que se sentara aquí en el párrafo, digamos. Podríamos ir manejando nuestro div. Por ejemplo, podríamos poner también un lep. Por ejemplo, podéis ponerlo en píxeles o lo podéis poner en porcentaje. Ahí. Podéis poner, por ejemplo, que tenga también un to de 10%, y ya según donde lo queráis llevar lo que sería vuestro div. Hay que ver la posibilidad de que en vez de tener una posición absoluta, pues tenga una posición fija, fixe. Lo que hace la posición fija es que dejaría nuestro div, tal como vais bajando, se va bajando. Esto es muy práctico para según lo que queráis hacer. Si queréis que esta sea una imagen y la imagen os siga, esta es la posición, sería fija. Desde aquí si lo apreciáis aquí, viene aquí las distintas posiciones. Sería este fijo, la absoluta, dentro de este div, digamos, hay que ponerle relative, y este sería el absoluto. Nos aparece aquí posición absoluto, ri 0, top, le, ri, como lo queráis. Esta es la pegajosa. La pegajosa es esta de aquí, posición wiki sticker. Posición, por ejemplo, lo copiáis, si queréis lo podéis copiar y lo ponéis aquí. Ahí. Vamos aquí. Se quedaría pegado. Esto es típico para lo que son los menús. Que se quedaría pegado. Más o menos como la misma función del fixe. Esto sería lo que sería los positions. A ver, hemos visto por aquí otra posición de texto en una imagen. Ahí poner las imágenes. Y aquí os viene lo que sería las posiciones. Si lo veis un poquito más por aquí, por la documentación. Esta la trae por defecto. Estas son las que interesan: las relative, fixe, absolute y stick. Esto por si lo queréis llevar a algún lado. Ahí. Y ya he dicho que por defecto el body trae lo que sería ya la posición relativa. Por eso si le quitamos a esta posición, lo dejamos aquí, vamos a borrarlo, lo borramos, y pues le quitamos la posición. Vamos a quitárselo todo. Esto lo borramos, le ponemos lo siguiente, posición, ponemos absolute y le decimos que tenga un top 0, hemos dicho, con un le o un ri. Vamos a ponerle un ri para que veáis. También de 0, lo que se nos va a hacer, que se nos va a ir hacia aquí. Se nos saldría de nuestro div padre. Que no queréis que se vaya para cualquier lado del documento. Ya sabemos que al div padre, que sería este, rojo, le pondríamos a este posición relative o un position relative. Bien. Bien, espero que os haya gustado el vídeo tutorial de hoy sobre lo que es el position o posición en español. Facilito. Le echáis un vistazo a lo que es la documentación de W3 School.
Ya hablaré un poco más a fondo de la documentación, pero ahí os lo especifica todo, las propiedades de CSS, ahí os va a venir todas las propiedades de CSS, e incluso las etiquetas de HTML, ahí aparece todo. Pues nada, si os gustan los vídeos, compartirlo, darle me gusta y nada, suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Bye bye.